Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sésame. Hoy ha venido a vernos Carlos Gutiérrez, que es Head of Sales de España y LATAM, y Julia Sánchez, que es Marketing Manager de España y LATAM de Team Taylor. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Estoy súper contenta de teneros aquí porque con vosotros ya hemos hecho bastantes cosas y nos falta el podcast. Para situarnos, digo, voy a empezar ya, pero no, espera. Para situarnos, Team Taylor es una herramienta de selección de personal integral y, como decís vosotros, es la nueva forma de atraer, gestionar y seleccionar el mejor talento de forma eficiente, ¿no? Qué bien suena así, ¿eh? ¡Qué bien! Si queréis añadir algo más de qué es Team Taylor. No, todo está muy bien. Súper bien. Todo listo. Entonces vosotros ayudáis efectivamente a otras empresas a atraer el mejor talento. Pero ¿cómo hacéis esto? ¿Cómo lo hacéis? ¿Voy? Dale. Conteste quien quiera. Pues no, o sea, dicho fácil, básicamente Team Taylor es un SaaS, es un software que ayuda a las compañías a dos cosas. A atraer talento de una forma muy sencilla y a gestionar procesos de selección de una forma fácil, ágil y colaborativa, ¿no? Ese es el resumen súper sencillo, ¿no? Y además con un foco muy puesto en el candidato. Muy bien. Y vosotros, por ejemplo, cuando buscáis talento interno, porque se dice al final que en casa de herrero cuchillo de palo, ¿cómo hacéis vosotros ¿Os resulta fácil encontrar vuestro propio talento? Yo, si te parece, voy yo. Yo creo que un poco como todas las empresas. Es cierto que una cosa muy buena que tenemos nosotros es que contamos con nuestra propia herramienta, que al final, ¿quién mejor que nosotros para conocer Team Taylor? Y una cosa también que utilizamos mucho, que quizás muchas empresas no saben, es que tenemos un programa de referidos dentro de Team Taylor, dentro de la propia herramienta. Entonces, por ejemplo, si Carlos, yo entré en Team Taylor gracias a Carlos. O sea, Carlos, por ejemplo, me refirió a mí. Entonces, sí, o sea, ¿quién mejor que un propio empleado para referir a otro porque estás contento en tu empresa? Entonces, al final, si estás contento en la empresa, dices a tus amigos, oye, vente a trabajar aquí. Entonces, eso funciona muy bien. Y luego también, pues tenemos los típicos problemas como todo el mundo de quizás no encontrar a la persona adecuada, pero digamos que con el programa de referidos y teniendo Team Taylor como herramienta, te facilita mucho el proceso. A nosotros nos pasa esto también un poco, ¿eh? ¿Y vosotros, por ejemplo, preferís buscar el talento dentro o fuera? O sea, ¿sois más de primero buscarlo dentro o directamente fuera? Pues yo te diría que en líneas generales intentamos utilizar el talento que tenemos dentro y de hecho la mayor parte del board, el C-level de la compañía, lleva muchos años en Team Taylor y es gente que ha ido promocionando, ¿no? Es cierto que hemos ido creando también nuevas áreas en las que no había nadie dentro y también hemos fichado gente de fuera, ¿no? Pero en líneas generales preferimos tirar de cantera, ¿no? Un poco el equilibrio, ¿no? Sí. Y cuidarlo de dentro también, ¿no? Sí. Que veas que puedes crecer. Claro, es importante también. Y al final vosotros también contribuís, aparte, a que otras compañías construyan su marca empleadora. Entonces, ¿cómo de importante es para vosotros el employer branding para una empresa en general, sea startup o genera una empresa? Yo creo que yo no he trabajado en una empresa de recursos humanos ni en nada de recursos humanos hasta ahora. Entonces, puedo hablar desde la perspectiva del marketing sobre todo y al final yo creo que el employer branding es como la mezcla perfecta entre recursos humanos y marketing. Entonces, es saber cómo hacer marketing no de tu producto, sino de tu empresa. Entonces, yo creo que es súper importante. Es cierto que quizás en un primer momento no haces employer branding para atraer empleados porque en un momento súper de startup no necesitas a muchísima gente, pero sí que quieres que tu empresa se vea como un place to be, ¿no? Y es buena no solamente por el producto que haces, sino para trabajar. Y creo que es súper importante, porque al final, como dice el dicho, ¿no? La mujer del César no solamente tiene que ser buena, sino parecerlo. Entonces, yo creo que es tiene que ser una checkbox que exista en toda empresa cuando esté empezando, tener un buen employer branding. ¿Y en Team Taylor le dais la misma importancia dentro a vuestro employer branding que fuera? Sí. Que para las empresas. Sí, intentamos...
sobre todo que yo creo que los empleados que estamos dentro de Team Taylor nos sintamos súper orgullosos del sitio en el que estamos. Todo es rosa para nosotros, uno de nuestros lemas, tenemos bastantes, pero es paint. Dime alguno. Paint the world pink es uno de ellos, pintar el mundo de rosa. Y es un poco nuestra filosofía, que todo el mundo vea el rosa como el color con el que vas contento a trabajar también, porque dices, oye, yo soy una persona de recursos humanos que tengo abierto en mi ordenador mi Team Taylor y es que es tan fácil que voy contento a trabajar. Y bueno, a nosotros esto nos pasa mucho, que al final llevas la empresa en la sangre, Total. ¿no? Y en vuestro caso, por el discurso, veo que es similar. ¿Creéis al final que los empleados somos el mejor altavoz que se tiene para retener nuevo talento, o sea, para atraer nuevo talento? 100%. 100%. Estamos de acuerdo. O sea, antes ha hablado Julia, ¿no? del programa de referidos. Una parte de nuestra herramienta está muy enfocada a eso, ¿no? Creemos mucho, no solo en bueno, al final, que los propios empleados son los mejores embajadores para captar talento, sino que además, oye, esto no va solo de captar talento, ¿no? Sino de que luego la gente se incorpore y esté a gusto, esté cómoda y se quede, ¿no? Y eso pasa porque la gente esté a gusto, ¿no? Y trabaje con gente que esté contenta. O sea que sí, 100%. En esto estamos bastante alineados, ¿no? Al final, si los empleados de una compañía sentimos que son el motor un poco de la compañía, ¿por qué creéis vosotros que a veces, te lo pregunto a ti, Carlos, directamente, destinamos más recursos en captar clientes que en cuidar a nuestros empleados, que al final son ese altavoz del que hablábamos antes? Bueno, a ver, al final, sobre todo, ¿no? Me voy a centrar en compañías como Sesame, como Team Taylor, ¿no? Que somos compañías invertidas por capital riesgo, que tenemos unos objetivos de crecimiento muy altos, etcétera, etcétera. Yo creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? O sea, tienes el objetivo de crecimiento siempre, ¿no? Como objetivo número uno, y es normal que en algún momento pues descuides esa parte, ¿no? Pero yo creo que cambias el chip, ¿no? En el momento en el que entiendes que cuanto más foco pones en cuidar a la gente, más fácil es llegar a ese objetivo, ¿no? Pero yo creo que es algo normal, es algo que a todas las empresas les pasa en algún momento. Y nosotros entonamos el mea culpa, ¿no? O sea, aunque nosotros pues, nuestra bandera sea esta y no paremos de hablar de lo importante que es cuidar a la gente, hay algún momento en el que te despistas, ¿no? Bueno, y que todos aprendemos también de los errores, ¿no? Y es importante también, aquí lo decimos siempre, que nos gusta que nos contéis las cosas que salen bien, pero también las que no salen bien, porque son de las que se aprenden, y todos, incluso queriendo cuidar muchísimo a los empleados, pues nos pasa, ¿no? Y bueno, os quería preguntar también, porque es verdad que con este discurso que tenéis, el origen de Team Taylor tuvo lugar en Estocolmo, ¿no? Hace 10 años, y nació un poco de la propia dificultad que tenían los founders a la hora de captar talento, ¿no? Entonces quiero que me contéis un poco cómo es la historia de Team Taylor. Carlos de la cuenta, genial. Sí. Pues mira, básicamente nosotros, Team Taylor la fundan 3 personas, Eric, Richard y David, que son 3 suecos que llevan muchos años ligados al mundo tech. Son 3 personas muy de producto. Incluso pues Eric fue uno de los primeros empleados de Skype y bueno, llevan la verdad que muchísimos años dentro del mundo startup, ¿no? en Escandinavia. Y ellos en ese momento estaban trabajando para un SaaS de PR, los 3 juntos en el equipo de producto, y necesitaban contratar a un diseñador. Entonces hicieron lo que todo el mundo hace, ¿no? Crearon la job description, la publicaron en su web y pasaban los días, las semanas y no aplicaba a nadie, ¿no? Y dijeron, oye, ¿pero qué pasa, no? Esto, ¿qué hemos hecho mal, no? Entonces empezaron a hablar con gente del sector y veían que era algo que le pasaba a todo el mundo. Entonces dijeron, oye, esto es mucho más grande que el propio problema, ¿no? que tenemos nosotros. Esto es algo común en la industria, ¿no? Vamos a hacer algo para solucionarlo, ¿no? Entonces, de ese problema que tenían ellos en ese momento, y es que no les aplicaba a nadie a esa posición de diseñador, pues nació Team Taylor, ¿no? Y básicamente se juntaron los 3, que ya te digo, son los 3 muy, muy de producto y siguen en el departamento de producto. Sí, de hecho, sabemos que no son, nos contáis en la llamada, que no son fundadores al uso, ¿no? Porque están en el departamento de producto y comentáis que están ahí a muerte, picando como otro cualquiera, ¿no? Sí. De hecho, ha habido varias... ahora mismo uno de los fundadores es el CEO de Team Taylor también, pero ha habido varios momentos de la historia de Team Taylor en la que el CEO ha sido un CEO profesional, que no era founder, ¿no? Que eso a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Y yo creo que es algo que por lo menos en España no pasa mucho, ¿no? No pasa mucho, ¿no? No ves compañías en startups, en las que, no, desde luego. Totalmente.
Y sí, la verdad que son los tres súper humildes y no les importa nada, ¿no? Remangarse. Y de hecho, yo que sé, hay anécdotas, ¿no? Por ejemplo, si se rompe algo en Team Taylor a las 3 de la mañana, suena el teléfono de uno de los founders, ¿no? Claro. O sea que están ahí Sí, al pie codo del con cañón. codo trabajando y sí, la verdad que es una gozada. Sí, sí. ¿Creéis que esto de que ellos estén un poco ahí en el barro, como todos los demás, hace que estén más conectados con el equipo? Totalmente. Al final, tener Sí, sí, sí. CEOs y founders accesibles, ¿no? Sí, o sea, que estén súper accesibles y que también vean, al estar mano a mano con personas que no son founders, que no son CEOs, que no están en ese C-level, te hace ver los problemas reales quizás de una empresa, que no es que los otros no lo sean, son problemas como más del día a día, más al uso y sobre todo en producto, que al final somos un software y nuestro producto es un software y ellos trabajan en eso. Entonces la verdad es que sí, es una pasada que estén ahí. Como anécdota, el otro día estuve en Estocolmo y Eric, el CEO, teníamos una reunión de todos los sales managers y nos dijo directamente, oye, si queréis, o sea, mi agenda es vuestra, invitadme a la reunión de ventas que queráis, ¿no? O sea, y tiene un poco siempre esa filosofía, ¿no? De que son uno más, ¿no? Y eso ayuda mucho. Ahora que comentabas tú, Julia, que eso hace, bueno, que estés más al tanto de lo que pasa, ¿cómo os dais cuenta en Team Taylor o qué estrategia seguís para estar al tanto de las necesidades del equipo? Yo creo que aquí tú... Quien quiera. No, o sea, te soy sincero. O sea, hace poco, por ejemplo, hemos implantado una herramienta para recibir feedback de los empleados, etcétera. No, o sea, hacemos cosas formales, pero yo creo que es más un tema de cómo es nuestra cultura, ¿no? En la que nos damos feedback de una manera muy directa y muy cercana, ¿no? Sí, la verdad. No sé, o sea, yo puedo hablar ahora como pues, tengo un equipo de gente y la verdad que pues hacemos iniciativas, ¿no? Pues cada X tiempo tenemos reuniones, ¿no? En las que se habla de temas concretos, se pide feedback, hay una cultura muy de oye, la gente yo creo que se siente muy libre, ¿no? De decir lo bueno y también de decir lo malo, ¿no? Y yo creo que al final eso es lo que, más allá de tácticas muy complejas y de historias, yo creo que al final es tener una cultura... Sí, o sea, al final la pregunta yo creo es más ¿cómo es vuestra comunicación interna o qué tipo de herramientas utilizáis para detectar también, oye, si pasa algo, si alguien en el equipo no está del todo bien? ¿Qué utilizáis? Pues como dice Carlos, todo súper directo. O sea, yo creo que pocas veces me he mandado con alguien de Team Taylor un email. Pocas veces, si tengo que mandar alguna factura a finanzas y ya. Pero todo el resto es mediante Slack, todo súper directo, todo el mundo es súper accesible y si hay algún problema, como dice Carlos, se habla de forma muy directa, muy tranquila. Todos los calendarios están abiertos, te ponen una llamada, te comentan, te hablan. La verdad es que es un espacio en el que te sientes muy, muy bien. De hecho, no tenemos muchos all hands, pero tuvimos uno hace poco y salía la típica encuesta que haces con un QR y sale en la pantalla como la típica nube de palabras de qué es lo mejor de Team Taylor. Di 3 cosas. Y la palabra más grande era la gente, el equipo, la gente. Obviamente el producto que tenemos, pero para nosotros que somos trabajadores de Team Taylor, la gente con la que estamos. Eso es lo más importante al final, porque tienes que ir a trabajar, vas muchas horas, entonces es un plus siempre, ¿no? Y de hecho creo que cada vez más los empleados elegimos dónde queremos trabajar y esta es una de las cosas que es clave, ¿no? Y que nos fijamos muchísimo. Y os quería preguntar un poco, volviendo a los founders, porque también son un poco distintos en lo relativo a la visión financiera, ¿no? Vosotros levantasteis en 2022 una ronda de 10 millones, pero os valoraron en 350 millones que decidisteis no coger, ¿no? Entonces, la pregunta un poco es ¿por qué los founders decidieron tomar esta decisión? Bueno, o sea, como decía antes, ellos venían de trabajar en startups, conocían muy bien la industria y tenían claro desde el principio, y lo siguen teniendo, que quieren tener el control de la compañía, ¿no? Entonces, ha sido una mezcla de crecer la compañía a doble dígito alto durante todos estos años, pero sin volverse locos y sin perder el control de la compañía para poder tomar sus propias decisiones, ¿no? Entonces viene un poco por ahí, ¿no? De, oye, vamos a levantar una ronda, pero teniendo nosotros todavía el timón de la empresa, ¿no? Entonces, efectivamente, podríamos haber levantado mucho más dinero que esos 10 millones,
Pero por otro lado también somos una compañía muy eficiente. Es decir, somos rentables, ¿no? Y es complejo ser rentable cuando estás creciendo a un 80 o un 90% de año sobre año, pero lo hemos conseguido, estamos súper orgullosos y realmente pues entendemos que es la forma en la que nos sentimos cómodos, ¿no? De crecer, pero sin tampoco volvernos locos, ¿no? Sí, o sea, esto es importante, pero es verdad que no es un poco atípico dentro de las startups. Entonces me genera curiosidad, yo creo que a todos los que nos estén escuchando, que al final los founders anteponen su visión, ¿no? a la parte de financiación, digamos, ¿no? Para seguir teniendo ese control de la compañía. Creo que también hay otro tema, y es que si fuéramos una tecnología nueva, ¿no? Hay muchas veces que tienes que ser el primero, ¿no? Y tienes que ganar todo el mercado que puedas, porque, joder, si eres capaz de hacer eso, luego ya te preocuparás de rentabilidad. Nosotros al final estamos entrando en un mercado súper maduro, ¿no? El ATS es una tecnología que lleva 30 años en el mercado, ¿no? Entonces, no sé, la verdad que hemos preferido ir despacito y como una letra, aunque en realidad no hemos ido nada despacito, ¿no? O sea que hemos tenido un crecimiento todos estos años súper fuerte. A lo mejor de manera más consciente, o sea... Sí, más controlado. Creéis al final que es más importante contratar con cabeza, ¿no? Sí. Y que sea... Y crecer como de forma sostenible. Sí, eso pero a todos los niveles, ¿no? También, por ejemplo, esto es tu parte, Julia, ¿no? Pero también a nivel de marketing, ¿no? No somos típica compañía que tome decisiones de inversión en marketing muy locas, ¿no? Sino que analizamos todo mucho en detalle, vemos el ROI que va a tener, analizamos, vamos poco a poco, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo se encuentra este equilibrio entre crecer con cabeza y no quedarse corto? Porque también es verdad que cuando levantas una ronda hay que llegar a unos objetivos, ¿no? Se necesita equipo. Entonces también te puedes quedar corto, ¿no? Entonces, ¿cómo se llega a ese equilibrio? Bueno, o sea, a base de equivocarse, ¿no? Y ir revisando, ¿no? Yo creo que haces apuestas, analizas en el corto plazo, ves, oye, por aquí no vamos bien, vamos a aumentar equipo aquí y ya te digo, ir prueba y error, yo creo. Es un poco... No tenemos recetas así demasiado complejas, ha sido un poco eso, a base de ir dándonos cabezazos. Tenemos una cosa muy buena y es que estamos en muchos mercados, por ejemplo, ¿no? Sí, estamos hablando de crecimiento, pero ¿cuántos sois en Team Taylor ahora mismo? 280 empleados, te diría yo, como empleados, pero claro, luego estamos en todo el mundo, usuarios, más de 7.000 usuarios. No, 7.000 clientes, ¿no? 7.000 clientes, sí. Perdón. 7.000 clientes que son usuarios, claro. ¿Y en cuántos países estáis? Pues mira, clientes tenemos en más de 100 países, pero países en los que tengamos estructura y tengamos equipo, pues estaremos en alrededor de entre 15 y 20. La verdad que ya me pierdo un poco, ¿no? Pero toda Escandinavia, o sea, Suecia, Finlandia, Noruega, UK, Francia, Alemania, España, es Europa, creo que no me dejo ninguno. Estados Unidos, Canadá, Colombia, Nueva Zelanda y Australia. Eso es donde tenemos estructuras comerciales. Luego tenemos otros países en los que sobre todo tenemos developers, Turquía, Polonia. Pero sí, por eso digo que estamos muy dispersos. Y eso también nos ayuda, porque te permite ir, o sea, por ejemplo, estos últimos meses, ¿no? Que han sido a nivel macro, han sido muy locos, pues cuando iba a un país un poco más tal, pues, al final vamos compensando. Y bueno, y estáis evidentemente en un montón de países. ¿Cómo es las diferencias culturales, sobre todo entre España, ya que vosotros estáis aquí, y los suecos? Qué buena pregunta. Esto te la dejo a ti, Julia. No te voy a decir que sea complicado, porque complicado no es la palabra. Creo que simplemente es dar y recibir. O sea, creo que al final somos conscientes de que somos una empresa muy internacional. Yo justo, mi equipo es súper internacional porque trabajo a nivel internacional con todas las personas de marketing y somos un equipo, pues es una persona de Reino Unido, otra de Francia, de Suecia, de Estados Unidos. Entonces, es cierto que todos partimos de la misma base, que es la base del marketing, que al final es como nuestra pasión común, pero claro, tenemos cosas muy diferentes. Yo me acuerdo también, fue gracioso, tenemos una sesión, está fenomenal, una sesión de inspiración todos los viernes, todo el equipo de marketing. Entonces, uno del equipo tiene que contar algo al resto del equipo de marketing, algo que le inspire. Claro, yo traje un anuncio español, que a no ser que seas muy español, no lo entiendes. Yo traje el anuncio que me parece brutal de... es que no me acuerdo qué cerveza es, la que sale Lola Flores... Sí, mítico. Sí, efectivamente. ¿Cuál es? Es que no me quiero equivocar con la marca de la cerveza, pero...
ese anuncio que todos conocemos. Sí, yo tampoco me quiero equivocar, Claro. pero sí, lo conocemos. Entonces, claro, ese anuncio tiene muchísimas cosas de súper arraigadas españolas, nuestras, muy nuestras. Entonces, claro, yo hice una presentación intentando explicarlas y, claro, si no eres español, no las entiendes. Ahí fallo mío. Yo quise hacer un alarde de todo lo que tenemos en España y dije, vale, fallo porque no lo han entendido y es normal. Pero luego yo creo que una cosa que tienen muy buena, que a mí me encanta trabajar con suecos, es que son súper libres, en el mejor de los sentidos. Hacemos lo que queremos, tienen confianza plena. Si te contratan es porque tienen confianza plena en ti. Qué bueno esto. Para nada te van a... O sea, trabajas por objetivos bien. Es decir, tú tienes que llegar a esto, hazlo como creas y como debas. Si te hemos contratado es porque tú sabes hacerlo. Y eso es muy bueno. No te marcan el camino, te dicen, esa es la meta, llega como puedas, pero tienes que llegar, obviamente. Y es brutal. Y así como retos, algo que digas, que esto cuesta mucho entre nosotros y ellos. Venga, voy a contestar venga, yo porque Julia es muy políticamente correcta. A nosotros nos gusta la chicha. No, mira, yo te diría que la principal diferencia es la forma que tenemos de comunicarnos. Ellos son... Total. Nosotros los españoles, te diría, somos mucho más directos. Ellos son... Para bueno y para malo. Sí, totalmente. Ellos son mucho más sutiles, tienen mucho más cuidado, cómo dicen las cosas, le ponen muchísimo... para ellos es muy importante la forma, ¿no? Nosotros somos más impulsivos, yo creo, más de contenido. Sí. Yo diría que eso es lo principal, ¿no? Y luego Julia ha dicho una clave, ¿no? Que es la expectativa que tú tienes como español de tu manager es completamente distinta que la que hay en la cultura sueca, ¿no? En el sentido de que ellos, o sea, te dejan muy claro las expectativas de qué esperan de ti y luego tienes lo que dice ella, ¿no? Lo que dice Julia. Es tu responsabilidad, ¿no? Y tienes 100% libertad para cumplir ese objetivo, ¿no? Pero hay muchos casos en los que, yo qué sé, por ejemplo, en España estamos acostumbrados a que sea el manager el que inicie las conversaciones de una promoción, de un nuevo proyecto. En la cultura sueca es totalmente al revés, ¿no? Eso, y yo espero, o sea, la expectativa es que tú como empleado vayas a tu manager y digas, oye, yo quiero esa promoción, ¿qué tengo que hacer para conseguirla? Yo quiero esta subida de sueldo, yo quiero... O sea, la iniciativa sale del empleado, no del manager, ¿no? Y eso es un cambio conceptual que a mí me costó entender, ¿eh? Sí. Porque estás acostumbrado, ¿no? En España que quizás es hasta como de mal gusto, ¿no? Ir a tu manager y decirle, oye, yo Total. quiero promocionar a tal o yo quiero esta subida de sueldo. No, son conversaciones que nos incomodan y en cambio para ellos son súper normales, ¿no? Eso yo creo que también a mí me costó un poco entenderlo, ¿eh? Una vez lo entiendes es brutal, ¿no? Y creo que tiene mucho más sentido que sea así, sinceramente. Esto va un poco en relación a lo que os preguntaba al principio de cómo detectáis las necesidades del equipo, pero realmente si allí están acostumbrados a que el propio equipo las comunica sin ningún tipo de problema, porque es verdad que sobre todo a la hora de promocionar salarialmente, lo que sea, aquí nos da como vergüenza Total. pedirlo, ¿no? Totalmente, sí. De hecho, fíjate la diferencia. El otro día hablaba con otra persona que tiene un rol parecido al mío, pero en Suecia, y ella me decía que tenía o sea, no un problema, ¿no? Pero que un reto de su puesto es gestionar pues, todas esas solicitudes que tiene de su equipo, pues, ir gestionando expectativas, viendo cómo... En cambio, a mí, algo que hago con el equipo es cada 6 meses, cada mitad de año, hacemos una reunión en la que yo les pregunto one to preguntas one, de este tipo, ¿no? ¿no? Sí, pero más... es que no me gusta nada la palabra evaluación, ¿no? Pero es una conversación como muy profunda, con preguntas como muy directas, ¿no? De, oye, ¿tienes expectativa de crecer dentro de Team Taylor? Si es así, ¿cuál tienes? Etcétera, etcétera. Pero tengo que sacarlo, ¿no? Claro. No viene nadie en mi equipo a decirme, oye, Carlos, yo quiero ser tal, yo quiero crecer a tal, ¿no? Eso es muy distinto. Pues sí, esto nos lo apuntamos también por si nos sirve. Y volviendo un poco, Julia, tú desde marketing te pusiste cuando entraste en Team Taylor como objetivo que fuera una empresa global, pero que se sintiera local, ¿no? Entonces, quiero que me cuentes un poco esto, cómo lo haces o cómo lo consigues, porque al final... es importante también que cada país tiene su propia riqueza, Total, ¿no? total. Aunque sea una comunicación global. Total. Yo creo que una cosa muy buena que tenemos en Team Taylor es esa visión. Oye, somos uno, pero a la vez ese uno tiene como sus pequeños hermanitos en otros países, que es que al final estamos en todo el mundo. Entonces, digamos que lo que intentamos hacer desde marketing es marcar como unas pautas a nivel de contenido que nos sirvan un poco como hilo conductor de todo un año a nivel global.
Y lo que luego hacemos los distintos marketing managers de los distintos mercados es bajar ese contenido global a un contenido local. Pongamos que estamos hablando de employer branding, ¿no? Que estábamos hablando antes. O, por ejemplo, ahora vamos a empezar a hablar de diversidad e inclusión. Pues quizás a nivel global podemos hacer una serie de contenidos, los que sean, pero a nivel local yo digo, vale, ¿quién es, por ejemplo, un top voice de LinkedIn sobre diversidad e inclusión en España? Pues contactamos con esa persona, hacemos una entrevista o hacemos un vídeo con una empresa española que se dedique a este tema. Hacemos un evento y en ese evento reunimos a X personas que hablen del tema y abrimos la conversación. Es intentar crear lo que tú decías, ¿no? Una comunicación muy local y que la gente de verdad sienta que Team Taylor de alguna forma no está en Sueca. De hecho, creo que me dijiste tú, pues no sabía que era... No, yo no lo sabía, ¿no? Sí. Pero claro, esto es un poco también como lo que me has contado antes de la campaña que tú llevaste, ¿no? Sí, Al total. final son cosas que puedes utilizar a nivel local, Total. pero que en global pues, Total. ningún sentido. Y también ver un poco las necesidades del mercado. Por ejemplo, ahora que también estamos muy presentes en Latinoamérica y en Colombia en concreto, te das cuenta de que el tema de los ATS no está tan de moda, digamos, como aquí. Hay que hacer mucho hincapié en la formación sobre ATS. Es decir, antes, si yo aquí en España me puedo permitir el lujo de hablar de un ATS tranquilamente, allí quizás tengo que hacer una labor previa de, oye, ¿qué es un ATS? Pues mira, se utiliza para esto, esto y esto. Primero un artículo que lo explique, un vídeo que explique bien qué es un ATS, para luego ya poder entrar en materias más profundas como bueno, pues otras cosas que aquí en España quizás nos podemos permitir porque llevamos más años hablando del tema. Pero sí, es muy interesante, la verdad. Era que estabas hablando de LATAM en general. Sí. Ambos lleváis España y LATAM. Entonces, ¿cómo fue la apertura un poco de estas dos regiones? Venga, ¿a quién le toca? Dale. No, pues la verdad que fue súper interesante. Yo tenía una cosa muy clara y es que para crecer en Latinoamérica teníamos que estar ahí. Pero como yo estaba aquí en España y era un momento en el que no aplicaba tanto, ¿no? Expandirnos ahí con equipo y demás, y dije, oye, ¿cuál es la mejor manera, ¿no? Para hacerlo? Y entonces decidimos empezar a abrir mercado allí a través de partners, ¿no? A través de canal. Entonces, básicamente tuvimos mucha suerte, yo creo, porque dimos con partners súper buenos con los que todavía tenemos muchísima relación y que nos ayudan muchísimo. Y entonces, en el momento en el que vimos que había market fit y que empezábamos a crecer y que a los clientes les encajaba Team Taylor, etcétera, etcétera, ya es cuando abrimos la oficina, ¿no? Decidimos que fuera Bogotá porque la verdad que es donde mejor había funcionado. Estuvimos intentando en varios mercados, México, Chile, etcétera. Pero por lo que sea, en Colombia es donde encontramos mejor encaje, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues fue empezar a fichar gente, a crear equipo. Ya son, pues 8, te diría, ¿no? Sí. De todas las áreas así, de soporte, de ventas, de CSM, de partnerships, etcétera. Y la verdad que es una maravilla. Sí. Vamos de vez en cuando. Es una pasada. Qué bien. Y es una gozada. Pronto nos vemos por allí. Sí, total. Por estos tierras. Que además, Carlos, tú fuiste uno de los primeros empleados, o el primero, ¿no? De España. Sí, bueno, o sea, fui el primer empleado formal. Es verdad que antes había otra persona que sigue estando, que es Alfredo, que es una persona muy senior que lleva en este mercado, la verdad que muchísimos años y ha ayudado muchísimo a Team Taylor a crecer en España. Pero él no es empleado. Realmente, pues es... como distribuidor, ¿no? de Team Taylor en España y sigue estando y es un crack. Pero sí, fui el primer empleado de verdad, ¿no? O sea, en nómina de Team Taylor SL España. ¿Y cómo viviste esto? Joder, pues muy bien, fue duro, sinceramente, porque había muy poca estructura, no teníamos marketing, no teníamos nada, ¿no? Entonces, un reto, pero por otro lado muy bonito, ¿no? Cuando empiezas a ver que el producto encaja, que los clientes les gusta y tal, pues sí, mola muy un bonito, montón, ¿no? Y también es súper agradecido, ¿no? O sea, al final es muy como duro. Tu bebé, ¿no? Total, en plan, lo ves crecer. Sí, no, total. Y bueno, ya un poco a modo conclusión o para ir despidiéndonos, que nos quiero quitar mucho tiempo, nosotros nos hemos dado cuenta que hay algunas personas que piensan que con el nacimiento de plataformas como Team Taylor o como nosotros Sésame, se deshumaniza los departamentos de recursos humanos. Entonces, ¿cómo lo veis esto vosotros? ¿Cómo podemos humanizar los departamentos de recursos humanos utilizando nuestras plataformas como Team Taylor o como Sésame?
Pues yo diría que hay que hacerse amiga de la tecnología. O sea, obviamente la tecnología ha venido Es que no te queda otra. Efectivamente, ha venido para quedarse y según vayamos avanzando en los años veremos que la tecnología se introducirá en absolutamente todo en nuestras vidas y yo creo que hay que utilizarla con inteligencia. Entonces, una cosa muy buena que tiene plataformas como Team Taylor o como Sesame es precisamente eso, ¿no? El que te ayude a utilizarlo con inteligencia y el saber que hay muchísimas tareas de tu día a día que son un rollo, que precisamente plataformas como las nuestras te ayudan a automatizar, te ayudan a gestionar de una forma mucho más sencilla para centrarte en lo importante, en lo que una máquina no puede hacer, que es conocer bien a un candidato, darle el feedback que necesita, crear un proceso de selección brutal, crear un proceso de onboarding brutal, que eso una máquina no puede hacer. Una máquina puede hacer otras cosas que a ti te quitan el peso de hacer y que te puedes centrar en el candidato. O sea que yo creo, mi resumen en este sentido es ser inteligentes para hacernos amigos de la tecnología y hacer que lo importante sea el contacto humano. Totalmente, no, yo lo pienso así, pero es verdad, y justo ahora también con la inteligencia artificial, que nos estamos un poco volviendo locos, que si nos van a quitar el trabajo, que si tal, y creo que hay que verlo totalmente al contrario, ¿no? Que son herramientas que te ayudan y te liberan justamente para centrarte en lo importante. Y ya un poco, a modo conclusión, última pregunta, os lo prometo, pero aunque me quedaría, ¿eh? ¿Cómo veis vosotros el futuro de los recursos humanos? ¿Creéis, pues lo que hablábamos, que al final people cada vez más debería estar en el centro de las empresas? Os miro a los dos porque a ver quién me contesta. Totalmente. Y yo creo que lo vamos viendo, ¿no? Por contar un ejemplo nuestro, nosotros, por ejemplo, va a sonar de broma, pero nos dedicamos, o sea, tenemos una herramienta de selección y no tenemos a nadie en la empresa que se dedique a la selección, ¿no? Sí. O sea, lo hacemos todos, ¿no? Yo creo que al final venimos de un... Bueno, por historia, ¿no? El recursos humanos, people, estaba centralizado en un departamento y yo creo que vamos hacia compañías en las que esa responsabilidad, ¿no? de captar talento, de cuidar ese talento, etcétera, es una responsabilidad común, ¿no? Y una responsabilidad compartida. Y de hecho nosotros, una de las cosas que tiene nuestra herramienta es que es una herramienta súper colaborativa. No está pensada para departamentos de recursos humanos solo. Está pensada para que la use toda la compañía, ¿no? Y yo creo que vamos hacia ahí, ¿no? A poner cada vez más atención ahí en general en toda la empresa, ¿no? Yo estoy convencido y lo vemos, ¿no? O sea, hablamos con departamentos de people todos los días y es una maravilla las cosas que hacen, las iniciativas que impulsan. O sea, que cada vez no creo que vayamos hacia ahí, sino que estamos ahí. Exacto, cada vez más conectados con el negocio. Sí. Pues nada, chicos, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. No sé si queréis contar algo más, que yo siempre lo pregunto al final, porque es lo típico que apagamos y de repente se me ha olvidado contarte esto y digo, pero si eso molaba muchísimo. Entonces, bueno, si os como me quedaría aquí toda la mañana, literal, pues... Yo también, pero bueno. No, nada, daros las gracias, porque es un gusto, ¿eh? Sí. Escuchamos mucho este podcast, es ¿Sí? una gozada estar aquí y nada, pues gracias a que vosotros. ayudáis mucho, o sea que... Desde luego. Nada, mil gracias, ha sido un placer. Gracias a vosotros, aquí está vuestra casa y dentro de poco más cositas. Eso Miro es. a Julia porque es más marketing. Y nada, chicos, muchas gracias. Gracias. A vosotros, chao.